Corintios capítulo 6, versículo 1. As is our custom, we're going to read the word out loud. Como nuestra costumbre, la leeremos en voz alta. That's one of the 5 ways you get the word into your mind and Una heart. de las 5 maneras en las que usted puede coger la mente la palabra de sus mentes y sus corazones. Let's look at this word and read it together. Así que leámoslo juntos. Together, the word of God says, Juntos dice así. in vain. En español, así pues, nosotros como colaboradores con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amen. May your word go forth with power in Jesus' name, Lord. Amen, my God. Please be seated. Pueden sentarse. We welcomed all our visitors this morning, Damos bienvenida a tu visita esta mañana. as we welcome all our brethren this morning. Como damos la bienvenida a nuestros hermanos esta mañana. It is such a joy to see you in the house of the Lord. Es un gran gozo verlos en la casa del Señor esta mañana. I'm going to put something on the wall behind me. It's a picture. Voy a poner algo en la pared tras de mí, es una ilustración. Now, some of you may have extensive knowledge of the Bible, and praise God for that. Tal vez algunos de ustedes tienen conocimiento extensivo de la palabra y de gracias a Dios por esto. Some of you may have little, or maybe this is the first time you ever come across a Christian church like ours. Algunos de ustedes también que muy poca o tal vez es la primera vez que viven a una iglesia cristiana como la nuestra. Praise God for that too. We're glad you're here. Alabamos a Dios por esto, estamos agradecidos que están aquí. I'm going to put the picture on the wall. Voy a poner la ilustración en la pared. I'm going to ask those of you who know the word to whatever degree Voy a pedir a aquellos de ustedes que conocen la palabra de cualquier grado que sea, to see if you recognize what the drawing illustrates. para ver si reconocen qué es lo que ilustra esta situación. What event in the Bible is being demonstrated by this drawing? ¿Qué evento en la Biblia está siendo demostrado por este dibujo? And if you know where to find it in the pages of the word. Y si saben dónde encontrarlo en las páginas de la palabra. If you don't know, that's what you're here for. We're going to share with Y you si no together. lo saben, por eso es que están aquí, vamos a compartirlo con ustedes. But here it goes. Pero aquí está. Take a look. And if you think you know what this represents, why don't you just whisper it or share it with a neighbor next to you? Y si usted sabe lo que representa, por favor, susúrrelo al vecino al lado de usted. What story is this? ¿Qué What ilustración, event is qué this? evento habla de esto? Tell somebody. If you know or don't, Dígale just a share. alguien si sabe lo que es. Share. Hey, I'm hearing some people say the word out there, so Estoy oyendo personas compartiendo la palabra por ahí. all right. This, anybody know where it's found, by the way? ¿Saben dónde se encuentra? That's okay. Again, so we're here to share together. Estamos aquí para compartirlo juntos. This is a story that's found in the Gospels. Esta es una de las historias que se encuentra en los evangelios. There, Ahí, Matthew 17. Mateo 17. The Pharisees had come up to Peter, the apostle Peter. Los fariseos se habían llegado al apóstol Pedro. That's who that's supposed to be, Peter. Ese se supone que sea él. And they asked a question of Peter Hicieron una pregunta a Pedro in the form of an accusation en forma de una acusación against him and against Jesus. en contra de él y contra Jesús. Back in these days, En esos días there was a very beautiful building known as the temple. había un edificio hermoso conocido como el templo. It was the house of God. Era la casa de Dios. Even Jesus called it the house of God. Aún Jesús lo llamó la casa de Dios. And the Pharisees charged every member of the Jewish nation Y los fariseos cobraban a cada miembro de la nación judía a tax un impuesto to come into the house. para entrar en la casa. Now, it sounds very strange to our ears, Suena un poquito raro a nuestros oídos, but that's the way it was done. pero así es que lo hacían. And the Pharisees came up to Peter and asked him in an accusing tone, Y los fariseos vinieron a Pedro y le preguntaron de una manera acusadora, "Doesn't your rabbi pay the temple tax?" ¿y tu rabí no paga el impuesto del templo? Peter became indignant Pedro se sintió indignado because he felt that they were attacking Jesus, and they were. porque sintieron que estaban atacando a Jesús y sí lo estaban haciendo. Instead of asking,
the Lord, en vez de preguntarle al Señor, they went behind the Lord's back to Peter fueron tras las espaldas del Señor a donde Pedro, in order to plant a doubt in Peter's mind para poder plantar una duda en la mente de Pedro about the integrity of Jesus. acerca de la integridad de Jesús. And that has been going on for generations and Y eso ha generations. estado pasando por generaciones y generaciones. When somebody comes to you Cuando alguien viene donde usted to ask you a question about somebody else, a hacerle una pregunta sobre otra persona, that is never good. eso nunca es bueno. Because what they are doing, knowingly or unknowingly, Porque lo están haciendo sabiendo o no sabiéndolo. is that they are planting a question in your mind about that other individual. Porque están plantando una interrogativa en su mente acerca de ese otro individuo. Inevitably, that will lead to you thinking something bad about that other person. Inevitablemente eso va a causar que usted piense mal acerca de esta persona. And since it has been my experience, and I'm sure the experience of many for forever, Y como ha sido mi experiencia, estoy seguro que la experiencia de muchos por siempre, few people inquire directly with the other individual. muy pocas personas van a inquirir directamente con el individuo. People usually hear something and keep it to themselves. Por lo general, la gente escucha algo y se lo mantienen a sí mismo. It is the most dangerous thing you can do, Es la cosa más peligrosa que usted podría hacer. because that thought is going to become a negative one very soon. Porque ese pensamiento se va a volver algo negativo muy pronto. I'll give you an example before we go on to Peter. Le daré un ejemplo antes que vayamos a Pedro. If you look at me, I have a scar here on my neck. Si usted me ve a mí, tengo una cicatriz aquí en mi cuello. Now, this is the result of an operation that I had in 1980. Este fue el resultado de una operación que tuve en el 1980. It was an infected cyst. It was a huge lump, and they had to open it and Fue drain it. un quiste que estaba Eso. infectado y tuvieron que abrir para poderlo limpiar. I know now where it came from, Yo sé ahora de dónde salió, de lo que what I comí, was eating at the time. lo que estaba comiendo en ese But entonces. nonetheless, they opened it, De todos modos, ellos lo abrieron and I spent Thanksgiving 1980 in the hospital. y pasé el Día de Acción de Gracia del 1980 en el hospital. Not the best place to be. No es mejor lugar estar. I come to Christ. Vengo a Cristo, I'm a pastor. soy pastor. You will not believe Usted no podía creer the number of stories el número de cuentos that this scar has generated. que esta cicatriz ha generado. I have been everything from a gang member He sido todo como un miembro de una pandilla that was stabbed in the middle of a gang war. que me apuñalearon en medio de una guerra de entre pandillas. I was a victim of an assault where they almost killed me, Fui víctima de un asalto donde casi me mataron. stabbed me in the neck. Me cortaron en el cuello. I have had cancer here. He tenido cáncer ahí. I have had, he must have AIDS, He got some tenido type of casi AIDS. I mean, SIDA. you name it. Nómbrelo. People have imagined what this is. La gente se ha imaginado lo que es esto. They don't come to me and ask No me, vienen of a mí a course. preguntarme, claro. They think of an idea Ellos piensan una idea and then they share with y somebody luego lo else. comparten con otra persona. Did you know Pastor was in a gang? Look, ¿Usted sabe see? que el pastor estaba en una pandilla? He was. Y sí, de Or veras. did you know Pastor ¿Usted sabe que el had pastor cancer? You see, he's a survivor. Tuvo cáncer, Really? sobreviviente, de verdad. And I am oblivious Y yo no estoy al tanto to all this stuff happening de around me todo lo que está pasando a mi alrededor. until somebody had the common sense and the courtesy. Antes Thank you. que alguien tuvo el sentido común y la cortesía, To ask gracias, me. de preguntarme. And I popped all those balloons really fast. Entonces pude romper todas esas bombas de duda, todo And- rápido. But it shows you how human nature does that. Pero les muestra cómo la naturaleza humana hace esto. Never let someone come to you Nunca deje que alguien venga donde usted with a comment about someone else con un comentario sobre otra persona, unless you are willing to go and verify it with that person. a menos que usted está dispuesto a irlo y verificarlo con esta persona. If you do not do that, Si usted no hace esto, you will be guilty of what the Bible calls tale bearing. usted va a ser culpable de lo que la Biblia llama como Llevando cuentos. llevando cuenta. In other words, you will be guilty of leading a person to sin against another brother or sister. Usted es el culpable de llevar a esa persona a pecar en contra de un hermano o hermana, And you are not supposed to do any of that. y usted no está supuesto a hacer nada de esto. So don't say it,
Así que no lo diga and don't hear it. y no lo escucha. But if someone tells you, Pero si alguien le dice, go to the person being referenced. vaya a la persona a la cual se refieren. And that way you please God. Y de esa manera usted complace a Dios. Even if the other person never speaks to you again, Aun si la persona nunca le habla otra vez, trust me, créame, you're better off. usted es mejor. Ya, You are better off. está mejor. So in this case, the Pharisees wanted to plant the doubt in the mind of Peter about Jesus. En este caso, el fariseo quiso poner duda en la mente de Pedro acerca de Jesús. He doesn't pay the simple tax. He Él- doesn't do what he's supposed to. él no paga ese simple impuesto. But Peter did the right thing. Pero Pedro hizo lo correcto. Peter said, oh, yes, he does. Pedro dijo, oh, sí que lo hace. And then he went over to Jesus directly. Luego fue directamente See? donde Jesús. He went to verify. Él fue a verificar. He wasn't really sure, Él no estaba seguro, but he knew Jesus. pero él sabía quién era He Jesús. trusted Jesus. Él confiaba en Jesús. Even though he wasn't absolutely certain that Jesus had paid the tax A pesar yet, de que no estaba completamente seguro de que él había pagado el impuesto, he trusted him él confiaba en él. and he defended Y él lo him. defendió. He believed the best about him. Él creó lo mejor acerca de And él. in 1 Corinthians Y en 13, 1 Corintios 13 we are told that that is what love always does. se nos dice que eso es lo que el amor hace siempre. Love believes the best. Dice que el amor todo lo espera, So espera lo mejor. espera lo mejor de uno. If someone comes to you and says, ¿tú viste que esta persona hizo eso? Y alguien viene de ti y dice, you saw that this person did this? Ah, pues no hizo nada. Oh no, he didn't do anything. Un momentito, hermanito. Wait a minute, brother, Ven acá. come here. Este dice que tú hiciste esto This y one esto y said esto. that you said this and that other thing. Ay, yo no puedo hacer eso. Oh, I can't do that. Pues entonces, con todo But- respeto le then, with pido, all respect, I ask you, selle la boca. just seal your mouth. Controle su lengua. Control your tongue. Porque si no, el diablo va a usar esa lengua Because if not, the devil is going to use that tongue para traer disensión to bring a y division dolor and pain al corazón de tu hermano o tu hermana. to the heart of your brother or sister. En el nombre de Jesús, In recíbelo. the name of Jesus, receive it. Amén, hermanos. Amen, brothers. Ese silencio fúnebre, mis hijos, ¿qué pasó? Like, oh my God. Oh my God. Silence. Don't become a partaker in somebody else's No sin. sea partícipe del pecado de otra persona. So he went to Jesus to ask him, Lord, do you pay the tax? Así que fue donde Jesús a preguntarle, Señor, ¿tú pagaste el impuesto? But that's not my focus today. Ese no es mi enfoque hoy. The focus of today's message is what happened next. El enfoque del mensaje de hoy es lo que ocurrió después. Before Peter could even ask the question, Antes de que Pedro pudiera hacer la pregunta, obviously we're dealing with Jesus here. claro, estamos hablando con Jesús aquí. He knew what was coming. Él sabía lo que venía. He stopped Peter before he could say a word. Él detuvo a Pedro antes que pudiera decir una palabra. And he said, Peter, Y le dijo, Pedro, who do the princes and the kings of the world collect taxes from? ¿de quiénes son los príncipes de este mundo que colectan los impuestos? ¿De quiénes reciben los impuestos los reyes de la tierra? From strangers or from their own children? ¿De extraños o de sus propios hijos? Obviously the answer is from strangers, right? La respuesta obviamente es de los extraños. Kings in those days received taxes from strangers, not from their own family. Los reyes en esos entonces recibían los impuestos de extraños, no de su propia familia. And Peter said they received the money from strangers. Y Pedro dijo, lo reciben de extraños. Then Jesus says, therefore their children are exempt. Y Pedro dijo, por lo tanto, sus hijos están exentos. What Jesus was teaching Lo que Jesús estaba enseñando is that what the Pharisees were doing es que lo que estaban haciendo los fariseos in charging people en cobrarle a las to personas go into the house of God. para ir a la casa de Dios. Meanwhile, that house is the house of all the people. Mientras tanto, esa casa era la casa de todos los pueblos. That house is for God's children to go in Esa for free. casa era para que los hijos de Dios fueran de gratis. The Pharisees should not have been charging a Los tax fariseos no debieron estar cobrándole a nadie, because these are God's people. That house porque belongs ese era to el pueblo them. de Dios, esa casa pertenecía a ellos. They should be able to go in for free. Ellos deberían haber podido ir de gratis. It's the house of prayer, Es la casa de oración, not a house of business. no una casa de negocios. So Jesus was condemning the practice Así es que Jesús estaba condenando esta práctica of what the Pharisees were doing. de lo que estaban haciendo los fariseos. But he knew Pero él sabía that if he were to speak out about the tax, de que si él hablaba en contra de ese impuesto, everything else that he came to preach on todo lo que él vino a predicar el resto would be lost hubiera estado perdido in the controversy en la controversia about him going against the temple tax. de él irse en contra del impuesto del templo. There is a saying in English, you can translate it in Hay una frase en Spanish. inglés. You have to know what battles to fight. Uno tiene que escoger qué guerras pelear, qué batallas There are pelear. things that we need to speak about. Yes, we do.
hay cosas de las cuales tenemos que hablar y claro, lo hacemos. But we cannot compromise the number one thing we should Pero always be speaking no podemos about. comprometernos a la cosa número uno, la cual debemos estar siempre hablando. The gospel of Jesus El Christ. Evangelio de Jesucristo. So if people have opinions about all the different things happening in this Así que world, aunque todos tengamos opiniones de todas las cosas diferentes que están pasando en este fine, we mundo, all have our opinions. está bien, todos tenemos nuestras opiniones. But never let anyone take you down a path of arguments. Pero nunca permita que alguien le lleve a un camino de estar argumentando. You're here to preach the gospel of Usted Jesus está aquí Christ. para predicar el Evangelio de Jesucristo. That is your message. Ese es su That mensaje. is our Ese es message. nuestro mensaje. Lift up Jesus Christ Exalte a Jesucristo and let him deal with all the other y issues permite que Él bregue con todos el resto de los in asuntos the lives of those that commit their heart to him. en la vida de aquellos que entregan sus corazones a Él. Because if a person's a fornicator, Porque en la presencia de un a fornicador, person's a thief, una persona contra a un person is ladrón, whatever, una persona es lo que sea, rather than attack what they are doing, en vez de estar atacando lo que ellos están haciendo, preach Christ. predique a Cristo. I said preach Christ. Digo, predique a Cristo. Lift up Christ. Exalte a Cristo. He said when he is lifted up, Él dice que cuando Él es exaltado, everyone is drawn to him. Él atraerá a los demás hacia And Él. when they come to Y him, cuando ellos vienen a Él, he'll take care of the Él rest. se va a encargar del resto. When they're born again, they'll know what change is Cuando all son about. nacidos de nuevo, ellos van a saber qué cambios tienen que And hacer. they'll be happy about it. Y van a estar felices con esto. But don't get drawn into arguments. Pero no esté arrastrado a estar argumentando. The Apostle Peter later on, and Apostle Paul also would write, El apóstol Pablo después escribiría después, forbidding Christians, forbidding us prohibiendo a los cristianos from getting into verbal arguments with de people. estar entre argumentos verbales con los unos con los otros. The word literally says those arguments lead to nothing Dice la palabra literalmente que esos argumentos le dirigen a nada, except for the perdition, for the loss of the hearers. excepto la perdición de los oidores. So if you're arguing with somebody about whatever topic Y si usted está discutiendo con alguien acerca de cualquier tópico and you think you're defending God, y usted cree que está defendiendo a Dios, remember, God doesn't need your defense. recuerde que Dios no necesita que usted lo Okay? defienda. You need to defend the gospel. Usted tiene que defender el evangelio. That's different. Eso es diferente. But if somebody listens to you arguing, Pero si alguien escucha a usted the argumentando, Bible literally says la Biblia dice literalmente that those arguments que esos are argumentos going to cause the listener le pueden a causar al que esté escuchando to be lost. que esté perdido. And it's on your head. Y es en su cabeza. Because you're not supposed to be fighting and arguing and bickering with anybody. Porque no está supuesto estar peleando y argumentando con nadie. Present Jesus Christ. Presente a Jesucristo. Lift his name on high. Exalte su nombre en alto. Speak of what he's done for you. Hable acerca de lo que Él ha hecho por usted. Share what the Bible says Jesus came to do. Comparte lo que la Biblia dice que Jesús vino a hacer. That he is mighty to save. Que Él es poderoso para salvar. That's what they need. They need salvation. Y ellos lo que necesitan es salvación. So let's preach that gospel at all Así times. que prediquemos este evangelio en todo momento. We're following his example. Estamos siguiendo su ejemplo. Because in this case, he could have made a war against the temple tax. Porque en este caso hubiera podido guerreado, batallado en contra del impuesto del templo. He even said, the children are free. Aún él dijo, los niños son de gratis. You guys shouldn't have to pay a penny for Ustedes no that. deberían tener que pagarle un centavo por But esto. then he added the next thing. Pero luego añadió lo próximo. And here is the wisdom of the Lord Y aquí está la sabiduría del Señor that we too are called to imitate. que nosotros también estamos llamados a imitar. Jesus says to Peter, Jesús te dice a Pedro, but in order to not unnecessarily scandalize them. pero para no escandalizarlo innecesariamente. Did you hear that? ¿Oyeron esto? He's literally saying it's not worth fighting about. Literalmente te dice que no vale la pena pelear por There esto. are bigger things to deal Hay with. cosas mayores para estar We will peleando. not be distracted. No vamos a estar We distraídos. must stay on course. Vamos a mantener el curso. So not to be bothered with arguing about Así, this. para no estar molestándonos, argumentando acerca de esto. Here it comes. Aquí viene. He tells Peter, Le dice a Pedro, go to the sea. ve al mar. Now, Peter has no clue what's going on here. Pedro no tiene idea de lo que está pasando He aquí. came to get an answer about temple tax. Él vino a recibir una respuesta del simple impuesto. He got his answer. Y él recibió su respuesta. It's wrong. Está mal. But then Jesus says, but don't fight it. Pero luego Jesús le dice, no, pero no pelees por esto. It's not worth fighting about. No vale la pena pelear por esto. Instead, go to the sea. En vez de eso, ve al mar. Peter's saying, what does the sea have to do with paying ¿Qué tax? tiene que ver el mar con pagar el impuesto? Pedro Why? pensaría. Pero Well, it's the Lord speaking, so he knows what he's es talking lo que el about. Señor dice, así que él sabe lo que está How many haciendo. can trust the Lord when he ¿Cuántos speaks? pueden confiar en el Señor lo que está diciendo? Even if it doesn't make sense at the moment. Aun cuando no tiene sentido en ese momento. Because this made no sense whatsoever. ¿Por qué esto no tiene sentido en este momento? Peter's a fisherman.
Pedro es un pescador. When he heard that, he goes, "Why, are you sending me away? Cuando lo oye esto, que me está mandando, que me What? vaya. What did I do? I only asked you a ¿Qué, question." que yo hice? Solo te he hecho una pregunta. No, Jesus kept on. No, Jesús sabe lo que estaba haciendo. Go to the sea, Ve al mar, cast the hook. echa el anzuelo. So Peter's saying, "You are sending me away. Pedro está diciendo, me está enviando que me vaya. Am I fired for being an apostle Me han despedido de ser apóstol because I asked you a question?" porque te hice una pregunta. Of course not. Claro que no. But Jesus says, "Go, Pero cast the Jesús hook, ve, echa el anzuelo. and take the fish that comes up first." Y toma el primer pez que saques. Now he's like, "Fish, hook, what?" Anzuelo, pescado, ¿qué? But he does. Pero lo hace. And there's the wire. See, Ahí there's está. the fire. There's the fish. Ahí está el pescado. Okay, and then Jesus promises. Entonces Jesús Well, actually, promete, he tells them, once you get the fish, dice, una vez que recibes ese pez, open its mouth. abre su boca. You can imagine Peter saying, "This ¿Se is really imaginan que wacky." Pedro piensa esto es locura? But fine, Pero open bien. its mouth. Abre su Because boca. then Jesus made a promise. Entonces Jesús hizo una promesa. When you do that, Cuando hagáis esto, you're going to find the stater. vas a encontrar, entonces hallaréis un estatero. Now, the word stater literally refers to this. La palabra estatero se refiere a esto. In the currency of the first century, En el sistema de moneda del primer siglo, they didn't say dollar. ellos no decían dólar, They used the word drachma. decían Dracma. la palabra dracma. In Greece, they still use the word drachma. En Grecia usa la palabra todavía But let me dracma. use dollars to make it more clear Pero to voy a us. usar dólar para hacerlo más aplicable a nosotros. This piece of money Ese pedazo de moneda was worth $4. valía $4. Just to give it the equivalent amount. Para darle más o menos cuánto es. The temple tax El impuesto del templo was $2 per person. era 2 por persona. So Jesus says you're going to find a piece of money in the Jesús le fish. dijo, vas a encontrar una moneda en el pez, It's worth $4. vale $4, Take it, tómalo, pay the tax paga el impuesto for you and for me. para ti y para mí. Problem solved. Now, that's a wonderful story. Es una historia It maravillosa. has many lessons in there, Tiene muchas lecciones which ahí. we just mentioned a few of them. Hemos mencionado algunas de But ellas. the one that I want to focus on Pero la cual me quiero enfocar is that this miracle, which is a miracle, obviously, es de que este milagro, que claro es un milagro, happened because Peter was working together with Christ. o sucedió porque Pedro estaba trabajando junto con Cristo. And this is what I pray will reach your mind and be in your heart. Eso es lo que yo oro, que alcance sus mentes y sus corazones. So many people have the wrong idea about how God deals with us. Tantas personas tienen la idea incorrecta sobre cómo Dios brega con nosotros. I'm sure they don't mean it, but so many people consider God to be the genie in the heavens. Yo seguro que no quieren hacerlo así, pero mucha gente consideran que Dios es el genio, el que está en el cielo. We ask and He gives. Pedimos y We nos ask and He da, does. pedimos y hace. And we don't do anything else but Y no hacemos nada más que pedir, and He pedir. carries us and He does Él everything nos for carga y hace us. todo por nosotros. There are even churches that teach that. Hay iglesias que enseñan esto. You're not supposed to do No anything. está supuesto a hacer nada. God will do it all. Dios va a hacerlo todo. In my generation, there was a phrase. En mi generación había una frase. It'd be hard to translate, but the phrase said, "Let go and let God." Suelta y deja que Dios lo haga. And we were taught that as teenagers in some Se nos places. enseñaron eso como adolescentes. Let it be. You're fighting too much. You're Estás struggling too peleando much. mucho, estás luchando Deja demasiado. eso. God will do Let it. it go. Kick back. Dios lo va a hacer. And then they quote scripture Y luego citaban las in the escrituras wrong context. en el contexto incorrecto. Be still. Está quietos Know that He is y God. conocer que Él es Dios. What they mean by Lo that, que quería decir por esto, go lie down, go to sleep, and when you vaya, wake up, acuéstate, vete a dormir y cuando se everything you need is levante, there. todo lo que necesites va a estar ahí. You gotta worry about nothing. Y no se preocupe de God nada. does it all. Dios lo hace todo. I stand on this pulpit Me paro aquí today en este púlpito hoy to tell you that's a lie. para decirle que eso es mentira. It's a false teaching. Es una enseñanza falsa. It will lead you to nothing but despair and Le loss. va a llevar para nada, para desesperación y pérdida. It will lead you to doubt. Le va a llevar a la duda. And in the worst cases, Y en los casos peores, it might even lead you to death. tal vez le lleve a la muerte. Because God Almighty has decreed. Porque Dios Todopoderoso ha decretado. And when God makes a decree, Y cuando Dios hace un decreto, He doesn't change it. Él no lo cambia. It is a declaration of fact. Es una declaración de un factor. The king has spoken. El rey ha hablado. You are not to go against what the king decrees. Usted no ha de ir en contra de lo que el rey ha decretado. And the King of Kings has
stated in so many times in his word Y el Rey de Reyes declararon tantas veces en su palabra that the way miracles happen que la manera en que los milagros suceden is when we work together with him. es cuando nosotros trabajamos juntos con Él. Not for salvation, No para salvación, because salvation is a free gift of God. porque la salvación es el don de Dios. But even there, Pero aún ahí, in order for you to access the gift, para que usted pueda tener acceso a ese don, you have to receive Christ. usted tiene que recibir a Cristo. You have to publicly confess Usted tiene que Christ. confesarlo públicamente. You can't sit in that chair and say, I receive you, Lord, No puede sentarse en quietly. ese salón y decirle, You recibo a ti, have to Señor, publicly calladamente. say so. Tiene que decirlo en público. Why? ¿Por qué? Because he said you have to. Porque Él dijo que tiene que hacerlo. Whoever acknowledges me, Jesus, before people, he El que decreed me reconoce a mí, Jesús, delante del pueblo, that Él person, decreta, I will acknowledge esa persona yo lo reconoceré before the Father who's in heaven. delante del Padre que está en el cielo. So even for salvation, Así es que aún para salvación, which you cannot buy, lo cual usted no puede comprar, which was bought for us by the blood of Jesus Christ, lo cual fue pagado, comprado por nosotros por la sangre de you Jesucristo, cannot access the benefits of usted no that puede tener acceso a los beneficios de until eso you do your part hasta que usted haga su parte. and you come to Jesus Usted Christ. viene a Jesucristo. At the end of today's message, you're going to have a chance to do that, Al final del mensaje de hoy va a tener una oportunidad para hacer to esto, surrender your heart to Christ. para rendir su corazón a Cristo. No one can do it for you. Nadie puede hacerlo por usted. Not your mother, not your father, not your family. No su padre, ni su madre, ni su familia. Every individual must make their own choice Cada individuo tiene que hacer su propia decisión to come to Jesus Christ. de venir a Jesucristo. Do not depend on the prayers of your mother to make to No get you into heaven. No depende de las oraciones de su madre para llevarle al cielo. Your mother's prayers made it possible for you to be here today, Las oraciones de su madre lo hizo posible que usted estuviera aquí hoy. for you to be listening to the word Para que today. estuviera escuchando la palabra hoy. Your mother, father, whoever prayed for you, that made your presence here or on the internet possible. Su madre o su padre, quien quiera que oró por usted, eso hizo posible que su presencia estuviera aquí o en internet. But they can't get you into heaven. Pero ellos no pueden entrar al cielo. Their faith cannot be for you to get to heaven. Su fe no puede ser para que usted entre al cielo. You have to say yes Usted tiene que decir que sí. to the Lord Jesus Christ Al yourself. Señor Jesucristo, usted mismo. And it's got to be done before witnesses. Y tiene que ser hecho delante de testigos. No such thing as a secret disciple of Jesus. No hay tal cosa como un discípulo secreto de Cristo. Nicodemus tried to be one. Como los demonios tratan de hacerlo. He was a secret disciple supposedly. Él era un discípulo secreto, But when the supuestamente. day came, he had to stand up and and proclaim his faith in Christ. Era Dimas, perdón. Nicodemus, Nicodemo. Nicodemo. When he tried to come to Jesus first in Cuando secret. él trató de venir a Jesús en secreto, But on the day Jesus died, pero el día que Jesús murió, Nicodemus publicly declared, I believe in him. Nicodemo declaró en público, yo And creo en took his él. body off the cross Y sacó su cuerpo de la cruz together with Joseph of Arimathea. junto con José de In front of the Arimatea. Romans, in front of the Jews, in front of everybody. Delante de los romanos, judíos y todos. Public confession. Confesión pública. And that's how everyone has to go. Así es que todos tienen que hacer. No exception. No hay excepción. You can't be too shy Usted no puede ser muy tímido when it comes to confessing Christ. cuando se viene a confesar a Cristo. He hung on a cross in public for Él you. se colgó en una cruz en público por usted. Hanging naked and bleeding on a cross for us. Desnudo y ensangrentado en la cruz por nosotros. And now he commands all who would believe in him Y Él entonces ahora manda a todos los que creerían en to Él do their part que hagan su parte and to do it in public. y hacerlo en público. Are you with me, church? ¿Está conmigo, iglesia? Again, working together with God. Otra vez, trabajando junto con Dios. In this story, En esta historia, Peter had to do what was possible. Pedro tuvo que hacer lo que era posible. And what were the 5 things that were possible ¿Y qué eran again? las 5 cosas que eran posibles otra I just vez? showed you. What were they? Ustedes He had to go to the sea, tuvo que ir al mar, cast the hook, echarle al suelo, grab the fish. The first agarrar one, el pez, el primer pez, open the mouth. abrir su boca. Those 4 things Esas he 4 had to cosas do él tuvo que hacer before the miracle a happened. menos antes que ocurriera el milagro. And after the miracle Y happened, después que ocurrió el milagro, what was the 5th thing? ¿cuál fue la quinta cosa? Go pay the tax. Ir y pagarle impuesto. Peter had 5 things to do. Pedro tuvo 5 cosas que hacer. Now, the impossible, Ahora, lo imposible, putting $4 in a fish's mouth, poner $4 en la boca de un pez, only God could do. solo Dios podía hacer. But notice, Pero dense cuenta, Peter did 5 things. Pedro hizo 5 cosas. God did 1. Dios hizo una.
Are you getting the message here? ¿Entienden el mensaje aquí? The possible him, the impossible God. Lo posible Él, lo imposible Dios. That is the way God functions. Esa es la manera en que Dios funciona. He takes this seriously beyond your wildest understanding. Esto Él lo coge en serio más allá de su entendimiento. Working together with God. How about this Trabajando one? junto con Dios. ¿Qué tal este? Who recognizes this picture? ¿Quién reconozca este cuadro? You're seeing it, you're looking down. Está mirando hacia abajo. You're in the clouds and you're Está looking en las nubes, down. está mirando hacia abajo. What's all this? ¿Qué es todo esto? That's people. Esto es el pueblo. Over here Acá is a boat with Jesus on it. está un bote con Jesús en él. He had to get in a boat and go off a little bit into the water Tuvo que meterse en la barca y meterse un poco después del agua. because there were so many people. Porque había tanta gente. In fact, the Bible says Dice la Biblia, great multitudes gathered grandes multitudes se reunían para to hear oírle. him. And he taught them Y él les enseñaba. on a similar occasion of like this. En una ocasión similar como esta, Jesus looked out and saw this multitude of people. Jesús miró y vio toda esta multitud de personas. They had been with him for 24 hours. Habían estado con él por 24 horas. Others had been there for 3 days. Otros habían estado ahí por 3 días. And they hadn't been able to eat a thing. Y no habían podido comer nada. There were no bodegas in the area. No había bodegas en el área. Bodegas did not yet exist. En ese entonces no existían. There was no McDonald's, hallelujah, No yet. había McDonald's. There was no fast food created yet. No había todavía esas comidas que se comen por las Let calles. the angels rejoice. There wasn't any Que such thing. But los ángeles se regocijan. there was no food anywhere. No había comida disponible en ningún lugar. So the apostles came to Así Christ que los apóstoles vinieron a Cristo with a genuine concern con una preocupación genuina. and said, the people are hungry. Le dijeron, el pueblo tiene hambre. Send them back home Envíelos a que vayan a comer. so they can get their own food. Para que vayan a comer. Makes sense, doesn't it? Tiene sentido, ¿no? There were 5,000 men in this audience, Habían 5,000 hombres en esa audiencia. not counting their wives and their children. Sin contar las mujeres y sus hijos. It made sense. Tiene sentido. Send them away Envíalos a que se so vayan. they can eat. Para que vayan a comer. But Jesus says, I don't want to do that. Jesús dijo, yo no quiero hacer esto. Because if I send them away hungry, Porque si los envío con hambre, some of them have been here for 3 days, algunos han estado aquí por 3 días. they're going to faint of hunger Van along a the way. desmayarse en el camino por hambre. Some of them traveled for many, many miles Algunos habían viajado por varias millas to hear the Lord. para oír al Señor. And there was no other Y food. no había otra comida. So the apostles say, Lord, but what can we do? Y el apóstol dijeron, pero ¿qué podemos hacer? And Jesus tells Y them, Jesús les dice, you give them something to eat. dale vosotros de comer. Yesterday, one of our children Ayer uno de nuestros niños asked me a question. me hizo una pregunta. I love kids' questions, don't Me you? encantan las preguntas de los niños, The ¿no? little boy said, El niño me dijo, Pastor, is it true Pastor, ¿es cierto that when you get older, like you, que cuando usted envejece como usted, okay, you lose your imagination? usted pierde su imaginación? I said, no, we don't. Y yo le dije, no Our lo imagination siento. grows right along with us, Mi buddy. imaginación crece tan Also, conmigo you también. guys can think of fun things. They go, Así que yeah, ustedes yeah. pueden pensar en cosas divertidas. Yeah, we can. Sí podemos. We can. I promise you we can. Le prometo que podemos. So use your imagination. Así que use su imaginación. How would you have responded ¿Cómo hubiera usted respondido? if the Lord tells you, forget it, forget that. Si What if I tell you right now, ¿Qué tal si yo le digo ahora? you, feed these Tú. people now. Alimenta a esas personas ahora. Quiqueya, feed them. Y que ya dale comida. A la bodega, ¿verdad, amiga? Mándalos a Fine Fair, mándalos a wherever. Not McDonald's, anywhere else. Thank you. Que vayan a comer, que how am I going to feed them? ¿Cómo voy a alimentarlos? And we have about 100 people in Tenemos the como- audience today. Como 100 personas en la audiencia hoy. Imagine 5,000. Imagínense 5,000. The apostle said, pero ¿con qué? What? El apóstol dijo, pero We what? have nothing to No do. tenemos nada que hacer. We can't feed No them. podemos alimentarlos. So then Jesus looks at Entonces them. Jesús los mira. And by the way, this story is in actually claro, 4 gospels. Este evento estuvo en 4 evangelios. Matthew, Mark, Luke, Mateo, Marcos, Lucas. even John. Aún Juan. It's the same story. El mismo evento. Jesus turns and asks the disciples, Jesús se torna y le pregunta a los discípulos, how many loaves do you have? ¿cuántos panes tenéis? Go.
Eat. Remember, he is God the Son. Él es Dios el Hijo. He could have done like God did in the Old Testament. Él pudo haber hecho como hizo Dios en el Antiguo Testamento. Speak the word, Decir la palabra and here comes flying y ahí bread. viene el pan volando. He did it for Israel. Y él lo hizo por Israel. He sent the manna. Él mandó el maná. Every morning Maná. Israel got up, Todos los días se levantaban Israel Israel se despertaba de sueño, and they would see the manna. y ahí estaba el maná. They still had to pick it up, Maná. of course. Tenían They still had to pick it up. Tenían que cogerlo. So you see, they had their part to play Así anyway. tenían también que coger su parte también. Vete y recoge, but Se the levantan- bread was already there. Pero el pan ya estaba ahí. There was another time when they wanted meat, Hubo otra ocasión en la que querían carne. and God sent them an army of birds. Y Dios le envió un Wow. ejército de codornices. But in this case, Pero en este caso, Jesus didn't do that. Jesús no hizo esto. He asked the disciples, Él le preguntó a los discípulos, "What do you have?" ¿qué tenéis? See, their first response was, "We have nothing." Su primera respuesta era, no tenemos nada. En español, eso se llama cantarse pelado. All right? They Se say, "I'm cantaron pelado. They said, Dicen en "I'm Puerto broke." Rico. Yo no tengo nada. Yo I estoy, have yo estoy nothing. pelado. Yo no tengo ni un I am centavo. broke, I got not even a cent. My father used to call that tapándose. Eh? No. Ese se tapa seguida. Covering himself. And how many of you are very good at ¿Cuántos that? de ustedes son buenos con esto? Yo no tengo chavo. I had no money. And well, the money's burning a hole in your pocket. Mientras que Come on, don't lie, don't lie. El dinero Pero se en está este haciendo roca caso- en su bolsillo, no mienta. The apostle said, "We got nothing." El apóstol, no tenemos nada. And Jesus said, "No. Jesús Go. dijo, no, ve, eat. See what you do have." Ve lo que tenéis. You getting a picture here? ¿Ven el cuadro? Working with God. Trabajando con Dios. How much is 10,000 times 0? ¿Cuántos son 10,000 por cero? Multiplica 10,000 por 0. ¿Cuál es la respuesta? What's the 10,000 answer? multiplicado por 0 es 10,000 times 0 Cero. is 0. uno no puede multiplicar You 0. cannot multiply 0. Hay que multiplicar algo. You gotta multiply something. Así que el Señor pidió, ¿qué So the Lord tienen que asked, dar? what do you have to give? They went and asked Ellos fueron y preguntaron. y preguntaron And look, oh wow, they found something. y encontraron algo. Among all those people, Entre toda esa gente they found 5 loaves of bread. encontraron 5 panes. Y eso que no había nada, encontraron pan. And there was nothing, but they found bread. Ellos ni buscaron. Una They vez didn't que even look. buscaron, When they encontraron. looked, they found. Seek and you shall find. Buscad y hallaréis. All right? And look what they also found Y fish. encontraron también peces. 2 of them. 2. 2 fish for 5,000 men, not counting women. and 2 children. peces para 5,000 hombres sin contar mujeres y But, niños. hey, Lord, we have Pero, Señor, eso this. tenemos. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? What do you think he would have said? ¿Qué usted pensó que Eso es él muy diría? poco. ¿Qué That's- pasa con that's usted? too No, little. What's wrong no, with you? no. No, he didn't do He that. knew Él sabía. that's all there was. Eso era todo lo que había. So he tells the apostles, Así que le dice a los apóstoles, give me what you have. tráemelo acá, dame lo que tengas. It's little. Es poquito, It's really little. It's not going to es give, right? bien poco, no va a dar, But bring them to me. pero tráemelos. By the way, De hecho, does anybody know where that bread and that fish came from? ¿ustedes saben de dónde vino ese pan y esos peces? Yeah. No one had anything Nadie tenía nada, except that little boy. excepto ese niñito. That little boy's mother sent him to see Jesus, and she sent him with a lunch. La madre de ese niño lo envió a ver a Jesús y le envió con el almuerzo. Like any good mama always Como does. cualquier buena madre hace siempre. Packed his lunch, now go hear Con the su Lord. almuerzo, que vete a oír la palabra del Señor. And he gave his lunch. Y él dio su almuerzo. John says specifically the little boy had that food for himself. Juan dijo específicamente que ese niño tenía esa comida para sí mismo. And he gave it all. Y él lo dio todo. Take it. Tómalo. Amazing, isn't it? Asombroso. So what does Jesus do with that little bit of food? ¿Qué hace Jesús con ese poco de comida? Careful now. He does this. Él hace esto. Now let me correct something because many Christians still get this wrong. Permítame corregir esto porque muchos cristianos se equivocan con esto. This is old, but it's still wrong. Esto es viejo, pero Es es viejísimo. Esto es una equivocado. costumbre viejísima, pero está mal sea como sea. It's a very bad custom, but it's wrong. When you're going to go eat, Cuando usted va a comer, you never bless the food. usted nunca bendiga la comida. Big mistake. Gran error. How many people pray that? ¿Cuántas personas oran eso? Lord, bless this hamburger. Lord, Señor, bless this Frankfurt. bendice Lord, esta bless my comida, meal. bendice esto, bendice aquello. Y yo muriéndome por dentro. And Dios I'm mío, dying no. in the inside. No bendigas nada, Señor. But anyway, Don't bless anything, Lord. here. We thank you for this food. We bless Te this food. damos No, you gra- don't.
bendecimos esta comida, no lo We hace. learn from Jesus. Aprendemos de Jesús. When he got the bread and the fish in Cuando his cogió hands. el pan y los peces en sus Okay, manos. here's the bread. Aquí está el pan. There's the fish. You Aquí can't even está see el it. pez. It's in No there. lo pueden ver. He lifted it up before Él God lo levantó en alto delante del Señor and he blessed God. y bendijo a Dios. That's how it's done. Así es que se hace. You bless God Usted bendice a Dios for providing your por food. proveer su alimento. That's how we do it. Así es que Él lo hace. We give thanks to God Le damos gracias a Dios for giving us something to por eat. darnos algo de comer. Understand? ¿Entienden? Later on, the Bible says that the food that we eat Después dice la Biblia que la comida que comemos is already sanctified. ya está santificada. You see? You're giving God thanks Ustedes deben dar gracias a for Dios his provision. por su provisión. So when Thanksgiving comes in 2 weeks Cuando venga el día de acción de gracias en 2 semanas and you gather with your family and y friends, usted se junta con sus familiares y around sus the table, amigos acerca de la mesa, before you eat el pernil, el antes de lechón, que se come el todo pavo, the pig and no se siente nadie a comer nada. don't sit to eat Ni anything, una cucharadita de not arroz, even a spoon of nada. rice, nothing, Hasta que usted no haya dado gracias a Dios. until you have given thanks to God. Te bendigo, Señor, I bless you, Lord, por este alimento que tú nos has for provisto. this nourishment that you've provided. That's called humility. Esto se llama humildad. That's called Eso reverence. se llama reverencia. And God is pleased with Y Dios reverence. se place con la La reverencia. Jesus lifted up the food and blessed God. Jesús levantó la comida y bendijo a Dios. And then he gave the bread and the fish Y luego dio el pan y los to peces the disciples a los discípulos and told them, make these people gather in groups of 50. y les dijo, hacer que estas personas se reúnen en grupos de 50, 5,000 men plus families. 5,000 hombres por más familias. And the apostles had to run around organizing 50 Y los here, apóstoles 50 tuvieron there, que ir 50, 50, organizándolos de 50 en 50, aquí, acá y allá. because God is the God of order. Porque Dios es un Dios de orden. Okay? And when it comes to Y food, cuando se viene a la comida, God knows very well Dios sabe muy bien how people can get. cómo la gente reacciona. Like it happens here Cuando downstairs. pasa aquí a veces abajo, When we have an event, cuando tenemos un evento. we ask you, come downstairs and Le digo, join us. vengan abajo y júntense con nosotros. People are jumping line. La gente está brincando la cola. Gente tan- es más, some people even go before the La amen. gente se van antes del amén. Se me colan, se me cuelan y se van antes. Mira, antes que venga la gente. They nada más que- sneak out. Before they come and give me food. You think I don't know who you ¿Sí are? ¿Creen que no saben quiénes son? I'm watching you. Estoy viendo. Estoy velándolo. Arrepentimiento right there. Repentance right there. The Lord knew El Señor sabía that if the apostles just started handing out bread, que si los apóstoles comenzaban a dar el pan, iba a estar la gente agarrando ese pan. Mira, people dame are going to acá. be grabbing for it. Dame a mí, para mi mamá, para mi Give me abuelo, for para mi mom, tía, for para my mi primo, grandmother, para my mi... aunt, my cousin, Como hacen los hispanos. like the Hispanics do. And you know it's true. Y saben que es verdad. Tengo un tío de una prima que está en mi casa. I have an uncle of my cousin who's at home. Nah. The Lord said, no, El Señor get them dice, no. together in groups of 50. Júntalos en grupos de 50. You can control groups of 50. Usted puede controlar un grupo de 50. And then they went out. Y luego fueron. Now, can you imagine they're going out, but ¿Ustedes se imaginan? I only have these 5 loaves. Toma Tengo uno. estos 5 panes. Then all of a sudden, adiós. De momento que Hay otro. De momento hay There's there's another another one. one. There's another one. Where's that? ¿Qué Another pasó? one. Hay otro más. Another one. Otro más. Where's it coming from? ¿Dónde viene? Boom. Boom. Likewise with the fish. Igual con los Adiós. peces. Otro pescado. Otro Otro. pescado. Another ¿Cómo one. es esto? Another one. What's When it going was on? all over, Cuando había terminado, 5,000 men were fed. 5,000 hombres fueron alimentados con sus That's familias. the miracle. Ese es el milagro. And if there was 5,000 men, Y si hubieron 5,000 hombres, not counting the women and sin children, contar las mujeres y niños, let's suppose they all had a wife and they all had one kid. digamos que todos hubieran tenido su mujer y un niño. And believe me, they had more than one Y child back créeme then. que tenían más de un niño. Minimum Por number mínimo of hubiera people sido por lo fed. menos 15,000. 15,000 personas. One wife, one husband, one child. Un esposo, una esposa And y if un there niño. was more children, Y si we'll hubieran increase más that hijos, number. todavía más todavía. And you know the good thing about this is, Y lo bueno de esto es, once they were filled, una vez que estaban ellos satisfechos, and the word says they were filled, y la palabra dice que ellos estaban satisfechos, they ate until they were ellos full. comieron hasta que estaban satisfechos.
Then they had 12 baskets left over. Dice que le sobraron 12 cestas llenas. That's how much food was multiplied. Así fue el número de multiplicación que hubo en la comida. Who did the miracle? ¿Quién hizo el milagro? Who did the miracle? ¿Quién hizo el milagro? Almighty God. Dios Todopoderoso. Who gave the food? ¿Quién dio la comida? The little boy. El niño. Who gave out the food? ¿Quién repartió los alimentos? The apostles. Los apóstoles. Who organized the 5,000 ¿Quién plus organizó people? los 5,000? The apostles. Los apóstoles. When everybody was fed, Cuando todos estaban ya llenos, who gathered the remaining food? ¿quiénes alimentaron? The ¿Quiénes apostles. agarraron el resto de la comida? Los You notice apóstoles. again the same principle. El mismo principio. Working together Trabajando juntamente con Dios. with God. Do you see where this is leading? ¿Ven a dónde vamos? Okay, based on these, and I could tell you stories Y les puedo forever. decir con un sinfín de historias. We could. Podríamos. Moses, Moisés, standing at the border of the Red parándose Sea. en el borde del Mar Rojo, Pharaoh is coming venía el faraón with all his armies. con todos sus ejércitos. Israel is screaming Israel estaba gritando in terror. en terror. They're about to be killed. Van a ser eliminados. Moses is standing at the border of the water. Moisés está parado al borde del agua. What does he do? ¿Qué es lo que él hace? No. He prays. Él ora. And you know what God said to ¿Y him? sabe lo que Dios le dijo a él? One of the 2 times in the Bible, Una de las twice, 2 veces en la Biblia, that I can remember right now, de las que me acuerdo ahora, that God says, que Jesús le dice, que Dios le dice, why are you praying? ¿y por qué oráis? Did you hear this? ¿Oyeron esto? God asked him, Jesús le pregunta, why are you praying? ¿Por qué oráis? This is not the time to pray. Este no es el tiempo de orar. The Bible says there's a time La for Biblia dice que hay un everything. tiempo para todo. And that moment was not a time to be praying. Y ese momento no era el tiempo de estar orando. It was a time for action. Era el tiempo de acción. And God tells Moses, Y Dios le dice a Moisés, don't pray now. no ores ahora. Take your rod, your Coge tu staff, vara lift it up, y levántala. and the waters will be Y las divided. aguas serán divididas. See? Moses, lift the rod. Así que Moisés levanta la vara. He can do that. Él puede hacer esto. That's the possible. Esto es lo posible. Splitting the Red Sea. Pero el dividir el Mar Rojo, That's the impossible. eso es lo imposible. That God will do. Que Dios hará. But they have to work together. Pero tienen que trabajar juntos. Together. Together. Juntos. Every single time. Cada momento. Later on, when Joshua was going to go into the promised land, Luego cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, now there's another body of water between them and the ahora promised land. hay otro cuerpo de agua entre ellos y la tierra prometida. The river Jordan. El río Jordán. And the people can't cross it. Y It's las too personas wide. no podían cruzarlo porque era muy amplio, muy ancho. Joshua prays. Josué oró And God tells him, y Dios le dice, tell the priests dígale a los sacerdotes to bring this. que traigan esto, This is the Ark of the Covenant. el arca del pacto. One priest per corner here. Un sacerdote por Carrying it. esquina Take the cargándolo. ark Coger el arca and have them go into the water. y que la entren, vayan con ella al agua. Moses must have said, it's going to be rough. They're Jesús going to go hubiera in the pensado, water. esto va a ser difícil. Tell them to go in. Dígales que entren. And the minute the feet of the priest touched the water of Y Jordan, en el momento en que los pies de los sacerdotes tocaron el río Jordán, the water split. el agua se dividió. There we go again. Ahí vamos otra vez. And as long as they stood in the midst of the river, Y siempre cuando estuvieron en el medio del río, the water stayed away. el agua se mantuvo separada. And we could go on and Y on podemos and seguir on. una y otra vez. Naaman, full of leprosy. Démelo lleno de lepra. Naaman, leproso. Go to the Jordan, dip yourself 7 times. Vaya a Jordán y entra. He had to do his part. Una de 7 veces tuvo que hacer su parte. We work together with God. Trabajamos juntos con Dios. Now, God exhorts us today. Dios exhorta a su My pueblo. time is almost up. Casi se nos tiene el tiempo. He exhorts us, and Él we, nos exhorta working together with Him, y nosotros trabajando juntamente con Él, we do the same. hacemos lo mismo. This is the verse we read when we started today's Ese es el message. versículo que leímos cuando comenzamos ese mensaje de hoy. It tells us that God exhorts, Nos dice que Dios exhorta and that we also exhort. y que nosotros también exhortamos. The word exhort means this. La palabra exhortar quiere decir esto. It means to plead with, to Quiere decir implore, implorar, to urgently warn. avisar urgentemente. There are things that God wants to communicate to His people Hay cosas que Dios quiere comunicarle a su pueblo, that His people resist. las cuales su pueblo resiste.
listen well, his people Escucha bien. resist. Que su pueblo resiste, Whether not willingly or unwillingly, they do not want to comply. sea voluntariamente o involuntariamente, no quieren cumplir con eso. And the things that God warns us about, Y las cosas de las cuales Dios nos está advirtiendo, if we ignore them, si las ignoramos, we are going to suffer bad consequences. vamos a sufrir consecuencias malas. So God reaches out to us. Así que Dios entonces nos alcanza. He finds every way he can Él busca de todas maneras que pudiera to speak to us, para hablarnos, to convince para us, convencernos, to get through the mental blockages and defenses we have. para pasar esos bloqueos mentales que tenemos y defensas mentales, So we can accept his warning para que pudiéramos aceptar sus and act advertencias upon his warning. y luego poner acción a lo que nos advierte. Not everybody lets it happen. No todo el mundo permite que esto Some pase. people resist to the very end. Hay personas que resisten hasta el fin. And those of us who follow the Lord, Y aquellos de nosotros que seguimos al Señor and we see a brother or sister in a path they shouldn't be on, y vemos a un hermano o hermana en un camino en el cual no deberían estar, we also exhort, también nosotros exhortamos, we warn, advertimos, we convince, convencemos, we even plead aún with them. imploramos con ellos. ¿sabes? Please stop, Por favor, deje de please. hacer esto. You're in danger. Está en peligro. We have to do that Tenemos que hacer esto because of the mental barriers, por las barreras mentales, the thoughts people have in their minds los pensamientos que la gente tiene en su mente, that resist que new resisten. things, que resisten cosas nuevas. When they hear the word new, they get scared. cuando oyen la palabra nueva se asustan. We want everything the way it was. Queremos que las cosas sean como eran antes. But God says in his word, Pero Dios tiene en su palabra, behold, I do a new thing. he aquí hago cosa nueva. God has new blessings ahead. Dios tiene nuevas bendiciones. He has new methods ahead for us. Tiene nuevos métodos para nosotros. He has new things we're to do. Él tiene cosas nuevas para nosotros So hacer. many of us want to stick with the old, Tanto de nosotros queremos mantenernos con lo the antiguo. way we've always done La manera en que things. siempre lo hemos hecho. Some old things we can never change. Algunas cosas de antes no podemos cambiar. The gospel, No podemos, el that never evangelio, grows old. eso nunca se We'll envejece. never compromise the Nunca vamos gospel. a comprometer el evangelio. But how we apply the Pero gospel, cómo aplicamos el how evangelio, we live the cómo gospel, vivimos el evangelio and what direction we get y en from qué God dirección recibimos de Dios to apply the gospel para aplicar el evangelio to our lives, para nuestras vidas, to our para nuestras families, familias, to our church. para nuestra iglesia. We must be willing Tenemos que estar dispuestos to change. a cambiar. We have to. Tenemos que hacerlo. If you don't change, you will die. Si no cambiamos, no moriremos. You will lose power. You will lose efficacy. You will lose Va a perder effectiveness. poder, eficacia y efectividad. Do not ignore God's warnings. No ignore las advertencias de Dios. And do not ignore when something new is going to be done. No ignore cuando algo nuevo va a ser hecho. Trust God's going to work it out beautifully. Confíe que Dios va a trabajar con eso. And we're going to see even greater glory Va a haber glorias aún más grandes. as a result of following God without fear. Como resultado de seguir a Dios sin temor. But I'm telling you as a pastor, I'm telling you Yo as a le pastor digo como pastor, and as a teacher como maestro and as a brother, y como hermano. most of my time La mayoría de mi tiempo is spent doing this, lo paso haciendo esto. trying to convince people. Tratando de convencer personas. Do this. Hagáis This esto. is in your best Este es interest. su mejor interés. And if I could write a book Y si pudiera escribir un libro of all the excuses acerca de todas las excusas and rationalizations y racionalizaciones, that I hear, entonces que yo oigo, I should publish it. debería publicarlo. It's huge. Es enorme. La gente se inventan todo People tipo de invent all excusa, kinds of de excuses, justificación, of justifications. y tratan de usar hasta palabras santificadas They even try to use sanctified words para poder mantenerse como están. to be able to stay the way they are. Ah, no, para mi abuela hacía eso no, y my- ella estaba lo más bien. My grandmother used to do this and she was just fine. Mi papá era así y a él My le fue father lo was más like bien. this and he I'm was not going to fine. change. Why should No voy a I? cambiar, ¿por qué lo voy a hacer? Or I can't even begin to exhaust No podía ser the things people say exhaustar las cosas que las personas dicen when new
truth is given to them, Cuando nuevas verdades se les son dadas, a new revelation of truth is given, una nueva revelación de la verdad es dada, that wasn't given years ago, la cual perhaps, no fue dada años atrás tal vez, but now the Spirit of God is showing us, pero ahora el Espíritu de Dios nos está mostrando with the change of society that we have now, el cambio de sociedad que tenemos ahora, how we can apply His truth cómo podemos aplicar su verdad to these new circumstances. a estas nuevas circunstancias. We need to be willing. Tenemos que estar We dispuestos, need to trust God. tenemos que confiar en Dios And we need to act upon what we learn. y tenemos que poner en acción lo que hemos aprendido. God exhorts you today through this message. Dios le exhorta hoy a través de este mensaje. And other people, myself included, will exhort you personally. Y otras personas, incluyéndome a mí mismo, le va a exhortar a usted personalmente. Learn new things. Aprendéis nuevas cosas. Be flexible. Sean flexibles. Listen before you think Escuchen no. antes de que piensen no And watch what happens. y vean lo que pasa. Feel the reaction among Vean la you. reacción. can sense Usted people puede saying, sentir a personas haciendo así. cosas nuevas, yo. No tengan, I don't know. Easy does it, people. Easy does it. Cójalo suave. Because the Bible says, don't receive the grace of God in vain. Porque ahí dice que no recibáis el vano, la gracia de Dios. You know what that means? ¿Saben lo que quiere decir Here it esto? comes. Aquí I viene. told you. Les digo, God does the impossible. Dios hace lo imposible. We do the possible. Nosotros hacemos lo posible. If we fail to do the possible, Si fracasamos en hacer lo posible, if we do not take responsibility si no cogemos for responsabilidad what we are supposed to do, por lo que estamos supuestos a hacer, nothing's going to happen. nada va a pasar. There'll be no miracles. No va a haber milagros. There'll be no response from God. No va a haber ninguna respuesta de Dios. There'll be no divine miracle. Nothing. No va a Nothing's going to haber happen. ningún Nothing. milagro divino. No va a pasar nada. Because you're not doing your part. Porque usted no está haciendo su parte. There is no laziness in the kingdom of God. No hay pereza en el reino de Dios. You have things you have to do. Usted tiene cosas que tiene que As hacer. do I. Como yo también. We have things we have to unlearn. Tenemos cosas que tenemos que desaprender. Things that our parents taught us. Cosas que nuestros padres nos enseñaron. That we have accepted as Que facts. hemos aceptado como factor. That you bring to the word and find it doesn't comply Cuando with usted the word. viene la palabra y usted ve que no concuerda con la palabra. We have to then say, I have to let go of what I Tenemos que decir, learned tengo que dejar a un lado lo que aprendí and receive what the word is y telling recibir me. lo que la palabra me está diciendo. Even if it's Aún si uncomfortable, no es muy cómodo, even if I don't particularly like having aún si to no, do this, no me gusta hacer esto, I'm going to do it. voy a hacerlo. No matter what my parents No taught me. importa lo que me enseñaron mis How padres. many have that kind of courage? ¿Cuántos tienen ese tipo de valentía? Not many, you see. No muchos. Not many. No muchos. When I began pastoring, Cuando yo comencé a I pastorear, come from a Spanish church. vengo con una iglesia hispana, I've said it before. como lo he dicho Let me antes. repeat it again. Lo repito otra vez. In Spanish churches, I learned En las iglesias hispanas aprendí that the way you talk to somebody in de church, que la manera en que usted habla en la iglesia, Dios le bendiga, sierva. God bless you, servant. That's how we talked. Así que le hablábamos. Or to men, Dios bendiga, varón. God bless you. Dios bendiga, hermano Johnny. Dios bendiga, hermano Pablo. God bless, Brother John. Very formal. Y informal. And a very strong handshake, too. Tiene que ser algo Y había fuerte. que apretarle la mano también Que se fuerte. sienta esa mano. You ¿no? gotta feel the hand shake. I remember that. Me acuerdo de esto. My first years in Christ, my hand hurt a lot. Mis primeros años en Cristo me dolía la mano Those bastante. people, boy, they would Esa squeeze gente your antes hand. apretaban esa mano. Siervo de Dios, ¿cómo está Servant usted? of God, how are Amén, you? amén, gloria a Y era Dios. que, amen, glory to God. So I learned that. Es que aprendí esto. And my hand got very tough. Y mi mano se endureció bastante. So I began to squeeze hands Yo too. comencé boy. también a apretar las manos también. Dios le bendiga, mi hermana bless querida. you, sister. Sierva del Señor, paz a Servant of usted. God. Amén, gloria a Dios. How are you? I come to church. I'm in Vengo a la iglesia. my first year as a Mi primer pastor. año como pastor. I'm praying, Estoy orando. and the Spirit brings to my Y el mind and Espíritu de heart Dios trae a mi mente y mi the corazón. verse that Ese says, versículo que dice: greet one another al saludar los unos a los otros with a holy kiss. con ósculo santo. Ajá, sí, sí. And look, right back, boom. Otra vez. Greet one another with a Saludar holy los unos a los kiss. otros con un ósculo santo. Con un beso santo. Then I researched and I found that same thing is said several times. Busqué y me encontré que esa cosa lo decía varias veces. And that even Jesus got upset when he wasn't kissed. Y que aún Jesús se estuvo molesto cuando no lo He besaron. did. And I got the command. Y entonces recibió el mandato. Teach your people Enséñale a tu pueblo to kiss each other. a besarse los unos a los otros. You think it was easy? ¿Creen que era fácil? My father taught me to be like Mi this. papá me enseñó a ser así.
Y a un hombre mucho más. And Mira, to a man, even worse. al hombre eso es de lejos. From a man, it's from Eso es afar. así. No muy cercano. Not No. too close. Yo soy hombre. I'm a man. Mantenga distancia. Keep your distance. And here God is saying, Y go aquí Dios kiss. dice, ve y besa. I went to church. De la iglesia, I can't do this, God. yo no Yes, you puedo hacer can. esto, Dios. Sí puedes. I better. Y más me vale. So I grabbed my first brother. Agarré a mi primer hermano And you don't know what it cost me. y no sabes lo que me costó. I was 29 Yo years tenía old. 29 años. 29 years of being taught. 29 años de haber sido enseñado. Men do not kiss men. Los hombres no besan a los hombres. Eso estaba encerrado aquí. That was closed here. Yo no besaba a nadie. I didn't kiss a las anybody. hermanas y cuidado. Even, And now the Lord says, go and kiss that brother. Oh. And the Lord says, el Señor dice, ve, besa a ese hermano. Pues para allá voy. Well, there I go. Fue donde él, mi hermano, ¿cómo I está? went, brother, how are you? Lo abracé. I Step hugged one. him. Paso número 1. And I'm saying, Lord, isn't this Dile, enough? Señor, ¿eso Please es let it be suficiente, enough. por favor, que sea suficiente. It says holy El kiss. Señor dice un beso santo. Un beso Amén, santo. Señor. Di la vuelta y lo besé. I turned around and I kissed him. Those of you who know the X-Men, Lo don't que even usted- try it in Spanish. Those of you who know the X-Men, Bobby, the guy with the ice, all right? That man turned to ice in my arms. Se Ese puso hombre se- teso, se puso así. El pastor me besó. Ay, The Dios pastor mío. kissed me. Oh my Ay, God. Dios mío. Y la cara mía en el piso, qué And my vergüenza, face Dios was on the mío, floor. I ¿qué was yo so he hecho? embarrassed. What did I do? Este va a pensar que yo soy This del man's otro gonna lado. think that I'm from Ay, the other padre, side. padre, padre. My mind is running, mente boy. está I'm like, corriendo. oh, God. Ay, Dios mío. I just can't be, but then in my spirit. How many Besé praise al God hermano, for the pero en mi spirit? espíritu. Gracias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el espíritu? Right in here, Aquí adentro, yo sentí el placer del I Señor. felt the Lord being He was pleased. so pleased when I did Él that. estaba tan complacido cuando hice So then I went to esto. the second brother, Yo fui al segundo hermano, the third brother, el tercer hermano. and I kissed every man in the church Y that yo day. besé cada hombre en la iglesia ese día. My father was sitting in the back. Mi papá estaba sentado atrás. He wasn't a believer Él yet. no era creyente en ese entonces. Ese hombre se puso rojo como He un turned tomate. red like a tomato. Ese hombre se fue. He He walked out the door. left. He walked out. Se fue. When I got home, ¿qué tú Cuando llegué a casa, hiciste? what did you do? Tú eres un hijo mío, ¿qué eres tú? You, my Eso son, no se what are hace. you? You don't do that. I said, con todo I said, you know, respeto, for all respect, tú eres mi papá y te you're my respeto. father and I respect you. Pero tengo un padre más grande But I que have tú. a father that's bigger than you. Y él me mandó que hiciera And eso. he told me to do Eso this. está en la palabra. That's in the word. Si tú sigues pensando, hombre, yo jamás y nunca voy a la And he iglesia. said, if you continue to kiss men, I will never go to church Me again. voy para el infierno. I'm going to hell. Y va a ser culpa And tuya. it's going to be your fault. He told me that. Me dijo esto. And I said, pues mijo, si Yeah, te I vas para el was like, infierno, well, if you go to es porque hell- tú quieres irte para el infierno. It's because you want to go to hell. Yo estoy orando a que tú no te pierdas. I am praying that you don't get lost. So ven o no ven, So come or don't come, voy a obedecer al I'm Señor. going to obey the Lord. He kept coming, Él siguió viniendo and the brothers got the hang of it, y los hermanos se and acostumbraron began to kiss each y other. comenzaron a besarse los unos a los otros. And one day, Y un día they grabbed my father. agarraron a mi papá. Tremendo beso en la mejilla. Oh, Boom. tremendous kiss in his cheek. Y- He was- But that led to the environment you feel today here in this Pero house. eso llevó al ambiente que usted siente aquí en esta casa. Tamara said it during the funeral, and I thank Tamara God for said it her. during the funeral. Lo dijo Tamara en el said funeral. that aquí se siente la dulzura del amor del pueblo. You feel the sweetness of the love of the people. It's true. Es cierto. Because I obeyed what the Spirit said. Porque yo obedecí lo que el Espíritu dijo. He poured out His love. Él derramó su amor. And glory of Christ may not be perfect. Y Of la course gloria it de Dios isn't. no es perfecta, claro que no. Yeah, we have things to Tenemos fix. cosas que arreglar. Of course we do. Claro que But sí. we're a good church. Pero somos una buena iglesia. And we're a loving Y church. somos una iglesia que ama. And you feel the love all around Usted you siente el here. amor en todo su alrededor. We took a chance. Cogimos un We did the riesgo, possible. hicimos lo posible And God did the rest. y Dios hizo el resto. There's a lot more to talk about Hay here. mucho más de lo cual hablar. Take aquí. this with Pero you. cojan esto con ustedes. And for the next couple of days, Y from durante here el to next Sunday, próximo día, de aquí al domingo que viene, do what God says to do. haga lo que Dios dice que haga. Today, go kiss somebody. Vaya hoy y bese a alguien. Yeah, guys, I'm talking to you. Hombre, le hablo a ustedes. I did it. Yo lo hice. Follow my example. Sigan mi ejemplo. Look at those faces. Look at you here.
Bien, Feel bien. your thoughts. Yo no. Fíjense pensamiento, not me. A mí que no me miren. You better You not see, look at me. you see the resistance? ¿Ven la resistencia? You see the need for ¿Ven la exhortation? necesidad de exhortación? Gotta break those thoughts. Hay que romper esos pensamientos. Because Jesus commands us to do Porque these Jesús things. nos manda a hacer esas cosas. He even commanded us to wash each other's feet. Aún nos mandó a lavar los pies los unos de los otros. And we're going to do that one of Y these vamos days. a hacer esto uno de estos días. Oh, yes, we are. Oh, claro, vamos a hacerlo. I won't tell you when, so you'll No le show voy a up. decir cuándo para que aparezca, But we will, pero lo haremos. because He commanded us Porque Él to. nos mandó a hacerlo. And when we do what He Y cuando commands, hacemos lo que Él manda, we see His power. vemos su poder. Let's all stand. Pongámonos de pie. Wow. Está la gente paniqueada ahora mismo. Hay un pánico People general. are feeling panic right now. Pero ¿cuántos alaban a Dios porque su palabra es vida? How many praise the Lord because His Su word is life? palabra es His vida. word is life. ¿Cuántos lo alaban porque How Él many es vida? praise Him because He is life? Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Bendito eres tú, oh Dios. Blessed are you, O Lord. As we join in prayer, Mientras que nos juntamos en oración. every head bowed and every eye closed.